Ballenera en Isla Guafo, 1922 a 1937. Historias de Quellón. Memoria e historia local. Síguenos en nuestra página de Facebook y canal de YouTube. Justo ahí, en la boca del Golfo Corcovado, bien al sur de Chiloé, hay una isla remota que se llama Guafo. Hoy, la verdad, está casi deshabitada, pero por un tiempo corto pero muy intenso en el siglo XX, fue el centro de una industria impresionante y el hogar de una comunidad de hombres que hacían un trabajo que hoy nos cuesta hasta imaginar. Esta es la historia de esa estación ballenera y de la gente que la hizo funcionar. Muy bien, vamos a meternos de lleno en esto. Pero no quiero empezar con una fecha o un dato duro. Empecemos con un recuerdo, una imagen, algo bien visceral de alguien que de verdad estuvo ahí. A ver, esta es la pregunta que nos pone en ese lugar y en ese momento. Tratemos de imaginar la escena, ¿no? Un animal colosal, más grande que cualquier cosa que hayamos visto, llegando a la orilla de una isla perdida en el sur del mundo. ¿Y qué pasaba después? Esas son las palabras de Onofre Almonacid, uno de los hombres que trabajó en la planta de Guafo. Su testimonio nos mete de cabeza en la escala monumental de esta operación. O sea, no era un trabajo cualquiera, era una lucha de ingenio y de fuerza bruta del hombre contra la naturaleza en su estado más puro. Ok, ahora hagamos un pequeño zoom hacia afuera para entender por qué esta isla, tan aislada, tan lejos de todo, se convirtió en el centro de una industria mundial. La respuesta, como se imaginan, está en el mar que la rodea. Muchísimo antes de que se construyera ninguna fábrica ahí, los balleneros de todas partes del mundo ya conocían este lugar como el Guafo Ground. Era una zona casi legendaria, un verdadero imán para las flotas internacionales que andaban buscando a los gigantes del océano. Lo que es realmente fascinante aquí es cómo la biología y la geografía se juntaron para crear el lugar perfecto. Era, digamos, una parada obligatoria en la gran autopista migratoria de las ballenas, un verdadero buffet oceánico que aseguraba que la caza fuera abundante. Y su aislamiento, que podría parecer una desventaja, era en realidad su mayor ventaja. Estaba justo en el medio de la acción. Bueno, ahora sí, hablemos de la planta industrial, de su construcción, de quiénes fueron sus dueños y de cómo finalmente desapareció. Porque, aunque el lugar era ideal, la operación fue súper intensa, pero sorprendentemente corta. La vida de esta planta fue corta, apenas 16 años, y en ese tiempo pasó por varias manos. Empezó con una sociedad entre chilenos y noruegos, tuvo su momento de gloria con la Sociedad Ballenera de Corral, y finalmente la compañía industrial Indus la cerró. Un ciclo de vida rapidísimo y bien furioso. Ahora vamos a los números, que hablan por sí solos. Estas cifras, que son de un periodo clave de 5 años, nos muestran el impacto real de la operación. Se cazaban varias especies, desde las gigantescas ballenas azules y de aleta hasta los muy valiosos cachalotes. Fíjense en el año 1934. Fue particularmente intenso, con un total de 163 ballenas procesadas. Entonces, el punto crucial es este número, 462. Esa es la cantidad de ballenas que se procesaron en esta única y remota estación en solo 5 años. Es una cifra que nos habla de una eficiencia industrial implacable y, claro, de un impacto ecológico masivo. Volvamos ahora al lado humano, porque esos números obviamente no se lograron solos. Detrás de cada ballena había un tremendo equipo de trabajadores, casi todos de la cercana isla de Chiloé. ¿Cómo era su día a día? Bueno, según los recuerdos de Onofre Almonacid, este era el proceso, un sistema organizado y brutal. Cada paso requería una fuerza y una coordinación increíbles. Desde arrastrar el animal al principio hasta limpiar lo que quedaba, los chicharrones de las calderas al final, era un trabajo agotador, peligroso, una verdadera línea de ensamblaje, pero a escala de un leviatán. Y claro, para traer esas ballenas a la planta, se necesitaba una flota especial. Bernardino Borges, otro ex trabajador, se acuerda así de los barcos cazadores. No eran grandes, para nada, pero eran increíblemente aperrados. La frase verdaderos submarinos lo dice todo sobre su aguante para navegar en esos mares del sur. Y miren esto, que ilustra perfecto la huella que dejaron esos barcos. Décadas después de verlos por última vez, don Bernardino pudo dibujar de memoria el vapor Samson. Esto es un tesoro, un testimonio de cómo estas experiencias se quedaron grabadas a fuego en la memoria de los trabajadores. Y esto es clave. La planta de Guafo no era solo un lugar de trabajo. Era una comunidad temporal. Se organizaba en torno a lazos de familia y de vecinos de Chiloé. Familias enteras, como los Almonacid o los Cárcamo, estaban metidas ahí, creando una red social súper unida en medio de la nada.
Y a pesar de lo duro que era el trabajo, mantenían sus tradiciones, como volver a Quellón para las fiestas patrias. Pero ojo, la historia no termina con el cierre de la planta en 1937. De hecho, ese no fue el final, sino más bien el comienzo de un capítulo completamente nuevo. Vamos a ver cuál fue el legado inesperado y duradero que dejó Guafo. Resulta que el producto más importante que salió de la planta de Guafo no fue el aceite de ballena, sino la experiencia humana. Se convirtió casi sin querer en una escuela que formó a los expertos más calificados de todo el país en el difícil arte de procesar ballenas. Y aquí está la clave de su legado, las duras habilidades que aprendieron en Guafo, como dice Juan Vera, a fuerza de pulso nomás, se convirtieron en la base que nadie más tenía para la siguiente generación de plantas balleneras, que ya eran más modernas, como la de Quintey. Los mismos hombres que aprendieron el oficio de la forma más brutal en el sur, fueron los maestros que enseñaron en el norte. Este testimonio de un residente de Quintay lo confirma todo. La reputación de los balleneros chilotes, los que se formaron en Guafo, era legendaria. No eran solo trabajadores, eran los maestros, los que sentaron las bases de la pericia en la industria ballenera chilena de esa época. Y aquí llegamos a una gran paradoja, ¿no? La planta de Guafo hoy está en ruinas, es parte de una industria que ya no existe. Pero las habilidades, las historias y la experiencia de sus trabajadores viajaron, migraron y le dieron forma a todo un sector industrial por décadas. Nos deja pensando, cuando una industria muere, ¿qué es lo que realmente queda? Es importante mencionar que este análisis se construyó a partir de la información de las siguientes investigaciones académicas, que son las que han rescatado esta increíble historia del olvido. Fueron estos estudios históricos y antropológicos súper detallados los que proporcionaron los datos, las estadísticas y, lo más importante, los testimonios directos que permitieron reconstruir la historia de los balleneros de la isla Guafo. Síguenos en nuestra página de Facebook y canal de YouTube, Historias de Quellón, Memoria e Historia Local.